marcada, puede ser menos de 3.5 gramos, que tenemos edemas, pero no son tan severos que no le da el tiempo no le ha llegado para que este paciente llegue a una anasarca. Entonces, tiene edemas periorbitario, edema de miembros inferiores, pero que puede llegar a una cruz, máximo 2 cruces. ¿Qué más tenemos que denota agresividad? Hematuria. ¿Y qué hace la hematuria? No es otra cosa más que pasar un glóbulo rojo a través de la destrucción de la membrana del capilar glomerular. Destrucción de todo eso, entonces pasa un... Y esa hematuria tiene su característica, como ustedes saben, tiene que tener más del 30% de glóbulos rojos dismórficos. Caso contrario, es una hematuria que no tiene que necesariamente ser de origen glomerular. ¿Qué más tiene este paciente? Por tremenda agresión hay una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por lo tanto va a tener hipertensión arterial. Por la destrucción y agresividad que ocurre en ese glomérulo, este paciente fácil va a ser lo que se llama disfunción renal aguda. ¿Cómo lo notamos? Porque los azoados más comunes, que es fácil de notarlos, en nuestro medio pedimos creatinina y urea y ya empiezan a subirse del valor normal. Entonces, cuando tenemos todas estas características en un paciente que semiológicamente ha venido con nosotros y hemos indagado esto, entonces podemos decir, este paciente tiene una glomerulonefritis. Entonces ahora decimos, esa glomerulonefritis es solo del riñón sin una respuesta sistémica o es una respuesta sistémica que ha afectado al riñón. Entonces, si no ha afectado sistémicamente a nada, es una glomerulonefritis primaria. O sea, el riñón nomás es el único agredido. Pero si hay una agresión sistémica y es agredido a nuestro riñón, pues tenemos una glomerulonefritis secundaria. Eso es muy frecuente. Más son frecuentes las secundarias que las primarias. Por ejemplo, una secundaria a un lupus, una secundaria a una vasculitis, una secundaria a una neoplasia, una secundaria a un mieloma múltiple, una secundaria a una crioglobulinemia, y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros encontramos una glomerulonefritis, siempre debemos buscar secundarismo, ya que si no encontramos secundarismo, es una glomerulonefritis primaria. ¿Quién me da el diagnóstico, sea primaria o secundaria? Me lo da el hacer una biopsia de riñón. Sacar un poquito de riñón por una aguja de Trucut que se llama y la llevamos al microscopio. Nosotros tenemos microscopía óptica y microscopía por inmunofluorescencia. Pero en cualquier otra ciudad del mundo que tenga mucho adelanto, ellos también le van a llevar ¿a qué? Al microscopio electrónico. Y el microscopio electrónico pues nos va a dar la finura de la lesión que está ocurriendo. Nosotros, bueno, todavía con la microscopía óptica podemos ayudarnos y decir a grosso modo qué es lo que está pasando. Entonces, cuando uno habla de proteinuria, la proteinuria no es otra cosa más que la suma de la pérdida de proteínas a través del filtrado glomerular y que esas pueden ser pues, proteínas tipo albúmina o en algunas patologías globulinas anormales, como ocurre en el mieloma múltiple, donde hay globulinas, gamma globulinas específicas que están en producción por unas células plasmáticas, o como va a ocurrir, qué sé yo, en una amiloidosis, una AL, que es una amiloidez primaria que se llama, que no es otra cosa más que una globulina, las pequeñas de bajo peso molecular, las LIKE que se llaman. Entonces, la suma de todo eso es lo que me da la proteinuria. Entonces, cuando uno pide como parte del estudio, pues pido mi proteinuria, pido mi colesterol, pido para buscar secundarismo, pido mis ANAs, mis biopsias. Lo que tengo que pedir y jamás deben dejar de pedir va a ser la inmunoelectroforesis proteica.
porque ahí me va a decir exclusivamente qué tipo de proteínas son las que se están eliminando. Si se están eliminando, qué sé yo, con un patrón, por ejemplo, netamente de albúmina, y globulinas casi nada, porque todas se reabsorben a nivel del túbuli, y simplemente es el filtrado, el exceso de albúmina que se ha filtrado y que sale por la orina, entonces tendremos ahí básicamente pues el diagnóstico de una glomerulonefritis de cambios mínimos. Entonces, pero si por ahí tengo albúmina pequeña, poco se filtra, pero tengo un pool de globulinas altas y de un patrón monoclonal, las estudio y qué sé yo, son globulinas pequeñas, chicas, ligeras, tipo kappa, tipo lambda, que ya, entonces por ahí tendremos que estar pensando en un mieloma múltiple quizás, pero ¿quién me lo da eso? Es la disquisición de cómo es esa proteinuria. ¿Qué me hace pensar eso? De hecho, que también asociado a esto, si pido proteinuria, pediré la albúmina en sangre y pediré las globulinas, que eso me hace lo que yo pido, proteínas totales y fraccionadas. Entonces, en las globulinas veré un pico de globulinas bastante altas y que también haré una electroforesis proteica donde me dirán, oye, capaz esas globulinas son kappa, lambda o algo así. Y vamos a tener ya más específicamente el diagnóstico. Y daré un diagnóstico de una glomerulonefritis secundaria. Entonces, ojo con ello. La siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de glomerulopatías primarias sin repercusión sistémica, ojo, y una cosa que quiero decirles, no necesariamente una glomerulopatía de las que vamos a hablar, cambios mínimos, una glomerulosclerosis focal y segmentaria, una glomerulonefritis membranosa, una glomerulonefritis membrano proliferativa, una glomerulonefritis por IgA y una rápidamente progresiva, eso solo se queda a las glomerulopatías primarias. No, estas mismas pueden ser repercusión o me puede dar una glomerulopatía por IgA, por ejemplo, y el paciente tiene una púrpura de Heno-Schönlein. Entonces, no es excluyente. Estas mismas glomerulopatías las podemos encontrar en una glomerulonefritis secundaria. Por ejemplo, una glomerulonefritis membranosa se puede encontrar en el lupus eritematoso sistémico tranquilamente en uno de los estadios de esta enfermedad o en un cáncer. Entonces, siempre no crean que hablar de glomerulonefritis primaria es hablar de excluir a otras patologías. No, hablo de la primaria, pero siempre tengo que tratar de buscar que esta primaria no sea consecuencia de algo secundario. Porque si es algo consecuencia de algo secundario, primero debo tratar lo secundario y casi automáticamente la glomerulonefritis que está lesionando el riñón, que me da la característica de esto, debe mejorar. ¿Y cómo vemos que hay mejoría? En todas estas glomerulopatías, en todas. Con cualquier tratamiento que demos, es que el paciente disminuya los edemas, que es algo que el paciente le va a llamar mucho la atención, el verse hinchado, pero eso lo solucionamos con diuréticos. Pero esa no es la solución, no engañemos a nuestro paciente. Lo mejor es que disminuyan los edemas, pero por sí solos. ¿Y cómo disminuirán los edemas por sí solos? Siempre y cuando la proteinuria empiece a disminuir. La creatinina que se subió empiece a disminuir. Entonces, una evolución favorable es que el paciente que era hipertenso no sea tan hipertenso. El paciente que tiene hematuria disminuya la hematuria. Y lo mucho mejor que si la creatinina se subió, pues disminuya la creatinina como igual la proteinuria. Disminuyendo la proteinuria que se pierde, pues esa albúmina perdida va a aumentar en sangre, voy a tener mejor nivel de albúmina, voy a tener mejor oncótica, y como tengo mejor oncótica, pues probablemente los edemas de por sí tiendan a disminuir, porque la oncótica
es la responsable de jalar el agua del intersticio y que me está ocasionando el edema al vaso. Ese vaso es responsable de llevarlo al riñón y como aumenta la presión hidrostática, hay mucha volemia, pues el riñón agarra por sus mecanismos de defensa, disminuye la producción de ADH y esa ADH pues nos hace que miccionemos. Entonces a veces sin diurético estamos ya sin edemas. La siguiente, por favor. Entonces, como hemos venido hablando de estas glomerulopatías, unas me van a dar síndrome nefrótico y otras me van a dar síndrome nefrítico. Algunas que me dan síndrome nefrótico será ¿por qué? Porque hay solo una injuria epitelial. La injuria epitelial me va a decir que esto ha sido mediado por citoquinas y ahí típicamente podemos tener la glomerulonefritis de cambios mínimos y la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Se van a formar complejos inmunes en el sitio de adhesión, en el sitio de lesión que puede ser en el subepitelio, puede ser en el espacio de membrana, donde se están conformando esos complejos inmunes y voy a tener, por ejemplo, una glomerulonefritis membranosa. O también puedo tener una amiloidosis. Siguiente. Y si hablamos de síndrome nefrítico, pues como les dije, el nefrítico es mucho más agresivo, entonces ahí podemos estar hablando de lo que se va a llamar las vasculitis o de anticuerpos que están circulando y van a ir y van a empezar a agredir a la membrana basal glomerular. Y tengo una patología que se llama el síndrome de Goodpasture, que son anticuerpos antimembrana basal glomerular. Van e inflaman esto y voy a tener todo el complejo sintomático de síndrome nefrítico. O se forman complejos inmunes circulantes con pues adhesión de complemento, activación de este, en diferentes partes de nuestro glomérulo, que ahorita vamos a ver, puede ser en el mesangio, en el espacio subendotelial, y también vamos a tener lo que va a llamarse la glomerulonefritis por IgA o de Berger. Las glomerulonefritis secundarias a vasculitis, que son antígenos contra los vasos, son muy agresivas y estas me puede dar tranquilamente una glomerulonefritis rápidamente progresiva, que ocasiona destrucción, esclerosis del glomérulo con mucha inflamación y si no hago lo correcto en este paciente puede quedar con lesión permanente y la creatinina jamás va a volver a lo normal y la vida del riñón en sí se ve venida menos y el paciente puede quedar, después de esa agresión rápida, se puede quedar en crónico y ya se queda en tratamiento de sustitución renal, que sería la diálisis, para toda la vida. O sea, el objetivo del tratamiento del médico es eso, evitar que ese paciente progrese a enfermedad renal en estadio terminal. Ese es el objetivo. Y eso va a lograrse siempre y cuando la proteinuria disminuya, la creatinina disminuya. Si no logro esto, el paciente va a llegar a terminal rápidamente, después se le hará trasplante, pero eso ya no es vida. Cuando hagan hecho con la doctora Montesinos enfermedad renal crónica, les habrá dicho que ese paciente que entra a estadio 5, el paciente va a estar esclavizado a una máquina con un día por medio de descanso para toda la vida. Si no se hace la diálisis, se va a poner mal e incluso se va a morir. Muchos pacientes, jóvenes más que todo, ellos no han necesitado ingerir ningún tóxico o algún veneno para suicidarse. Simplemente dijeron, no voy a la diálisis hoy día y más bien me voy a comer lo más rico posible, un jugo de frutas, un par de mandarinas muy dulces, con un plátano, con ¿qué más?
con unas fresas, con su leche por ahí para que pase, y el paciente hace hipercalemia, va a sentir debilidad, cansancio y paro cardíaco en diástole. Entonces, no es que llegue, que progrese a la enfermedad renal terminal, imagínate, es dejarlo a que esa persona, pues ya en el futuro, pues viva esclava de la máquina, a espera, como siempre hemos dicho, del mejor tratamiento, que es el trasplante de ese riñón, que puede darlo, lo más frecuente se da, es que hablemos de donación y sea un cadáver, o pues la familia más cercana, ¿no? Sus padres o hermanos. Entonces, ojo con eso, con las glomerulonefritis rápidamente progresivas, que son las más agresivas y que en cuestión de meses podemos tener al paciente que ya no va a poder estar libre de ese calvario que es la máquina. La siguiente, por favor. Entonces, todas las glomerulonefritis sí, no son excluyentes. No es que una tenga síndrome nefrótico y solo síndrome nefrótico y no puede tener nada de síndrome nefrítico. Como ustedes ven en el cuadro, de cambios mínimos sí es casi típico síndrome nefrótico, pero la glomerulosclerosis focal y segmentaria puede tener más características de nefrótico, pero algo puede tener de nefrítico, quizás hematuria, y así sucesivamente. La por IgA puede tener nefrótico y características de nefrítico. La membrana proliferativa tiene de nefrótico, pero quizás un poquito más de nefrítico. Y la rápidamente progresiva, pues es la más agresiva, tiene más de nefrítico y puede tener algo de nefrótico. En lo algo de nefrótico siempre va a estar quizás la proteinuria. Y las del nefrítico siempre va a estar la hematuria. Siguiente. Entonces, como ustedes ven, ese glomérulo con su arteriola deferente, que se une al aparato yuxtaglomerular, que no es otra cosa más que un cambio de la fisiología celular de esas células, tanto de la arteriola como del tubuli, y que van a censar pues por el lado de arteria volumen y por el lado del tubuli sodio, y que va a ser el sensor de producir pues lo que se va a llamar primero renina, después angiotensina, y esa va a estimular a la glándula suprarrenal a producir aldosterona. Entonces entra la arteriola al glomérulo, que es envuelto por toda la cápsula de Bowman, y ahí es donde vamos a tener pues la lesión fundamental de las glomerulonefritis. Pero eso no quiere decir que todo lo que está en las estructuras adyacentes, que van a ser túbulis o intersticio, están excluidas de esto. No, la agresión inflamatoria va a comprometer más este intersticio, y este intersticio pues va a llevarse a la fibrosis, y por lo tanto, paciente que tiene más fibrosis, pues la recuperación va a ser mucho menor. Entonces, siempre a veces no solo es el glomérulo, sino toda la estructura renal en completa es la agredida. Y muchos de nuestros pacientes nos preguntan, doctor, ¿y uno de mis riñones es el único que está agredido? No, cuando tengo una glomerulonefritis, la respuesta es sistémica, y los dos riñones son los que se agreden. Por eso a veces cuando la creatinina ya sube a 2, a 3, no es que uno esté mal, sino que están los dos. Yo podría decir, bueno, pero patologías tipo no glomerulares, que uno de mis riñones solo está mal y el otro está bien, sí, claro. Por ejemplo, tengo una litiasis urinaria con obstrucción del uréter, y donde tengo un cólico renal, entonces ahí digo, sí, el lado que está en el cólico es el que está lesionado. El otro probablemente esté bien. Pero en patologías como las glomerulonefritis son patologías sistémicas, los dos están lesionados. Entonces, en ese glomérulo, como vemos, vamos a ver muchas estructuras interesantes que debemos reconocer. En amarillo, pues es el endotelio del capilar. En verdecito es la membrana basal del capilar, o sea, del glomérulo. Por encima del verdecito está el podocito, que se va a sentar en el 100% de todo el capilar que está en el glomérulo.
para darle una mayor resistencia a esta estructura. Y en celeste, que son espacios ocupados entre capilar y capilar, que va a llamarse el espacio mesangial. Y ese espacio mesangial también se va a ver a veces agredido, inflamado, comprometido, y nos va a dar una característica de un tipo de glomerulonefritis. Como ustedes ven, en la parte inferior vemos la histología a la microscopía óptica. Y como vemos, los puntos violáceos no son otra cosa que los núcleos. Puede ser el núcleo de la célula endotelial, puede ser un núcleo de la célula mesangial o el núcleo del podocito. El podocito también le llamamos célula epitelial visceral y de la cápsula de Bowman, célula epitelial parietal. Entonces, no son muchos, son, como ustedes ven, están bien distribuidos, no están apelotonados. Entonces, cuando yo veo algo diferente a esta estructura, veo más apelotonamiento de núcleos, más matriz de color rosado, más de acuerdo a la coloración que vea, pues definitivamente ahí hay una lesión y hay una agresión. Entonces, vamos a ir viendo a la microscopía óptica y algunas a la microscopía electrónica cuál es lo típico de cada una de las glomerulonefritis a estudiar. Siguiente. La siguiente, por favor. Y como ustedes ven, esta es una microscopía electrónica de la membrana basal glomerular y toda la estructura que corresponde la membrana de filtración. El agua, por ejemplo, va a pasar del capilar, donde está, dice el eritrocito, va a pasar por la membrana basal glomerular, que tiene 3 capas a propósito, la rara interna, la densa media y la rara externa, y va a pasar por los diafragmas de hendidura, que son las estructuras que están entre pedicelo y pedicelo del podocito. Y todo lo que llega a esa estructura ya se escapó y ya está en el espacio urinoso. Cuando hay una hematuria, toda esta estructura se ha roto, se ha destruido, y por eso hay mucha inflamación y mucha agresión. Y de ahí va a pasar el hematía al espacio urinoso, y del espacio urinoso pues llegará pues a la orina que nosotros recolectamos. Como hemos dicho, con un dismorfismo de más del 30%. Entonces, es ahí como vemos las estructuras a la microscopía electrónica de una membrana basal glomerular intacta y como debe ser. La siguiente. En la siguiente vemos un esquema muy práctico y donde vemos los diferentes espacios que se van a ir generando de acuerdo al acúmulo o a la agresión que se tenga. Por ejemplo, tenemos debajo del podocito se va a generar un espacio que le vamos a llamar el espacio del subepitelial. Y cuando se acumula y hay agresión de hay material celular inflamatorio en esta zona, pues podemos estar hablando de una glomerulonefritis membranosa o de una glomerulonefritis postinfecciosa. Si el acúmulo está en lo que vamos a llamar la membrana, en la membrana basal, o sea, intramembranoso, pues tendremos una glomerulonefritis membranosa o una membrano proliferativa tipo 2. Si, por ejemplo, el acúmulo, agresión, lesión, inflamación se encuentra debajito del o sea, del endotelio, entre el endotelio y la membrana basal, tendré el espacio subendotelial. Y ahí tendré, pues, la glomerulonefritis por IgA, la membrana proliferativa tipo 1 y la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y si la lesión, la inflamación, la agresión está en la célula mesangial o en el espacio mesangial, también tiene pues la glomerulonefritis por IgA, una glomerulonefritis mesangial tipo IgM, la rápidamente progresiva, y una glomerulonefritis focal esclerosante. Entonces,
Como ustedes ven en este esquema, cuando uno ve a la microscopía óptica, debe ir y tratar de determinar los espacios y ver qué está ocurriendo en cada uno de ellos, y ya eso nos hace pensar en qué tipo de glomerulonefritis estamos. Siguiente. Entonces ahora vamos a estudiar las estructuras propias de esa membrana basal glomerular. Y como hemos visto, el podocito pues es una célula que cubre al 100% todos los capilares glomerulares. Y como lo ven ahí, al 100% está cubriéndolos. La siguiente, esto es importante, ¿por qué? Porque pues va a permitir la permeselectividad, va a permitir el pasaje de sustancias de la sangre hacia el espacio urinoso. Entonces, toda esa barrera de filtración, pues es muy, muy importante para, digamos, la desintoxicación de todos nosotros. ¿Y de quién vamos a hablar? De la membrana basal. ¿Y la membrana basal qué es? No es otra cosa que hemos visto, tiene 3 capas, la rara interna, la densa media y la rara externa, y está compuesta por colágeno tipo 4, que cuando se afecta este colágeno va a producir el síndrome de Alport, está compuesta por proteinoglicanos y por una sustancia muy importante que es la laminina, que es una proteína que va a tratar de fijar y unir tanto al podocito como al capilar glomerular. Mutaciones de esta membrana basal, pues nos va a tener alteraciones, definitivamente puede producir síndrome nefrótico, y cuando hay alteración en ojos, el síndrome de Pearson. Siguiente, por favor. Entonces, como vemos acá, estamos viendo el endotelio, estamos viendo las fenestras, y vemos cómo los podocitos se adhieren a la membrana basal glomerular y se van a unir por unas integrinas. Y esas integrinas pues van a fijar al podocito a que no se esté moviendo para nada. Se fija al podocito, pasa por la membrana basal glomerular y pasa por el endotelio y llega hasta prácticamente a la luz del capilar. Siguiente. Como ven, todas las proteínas, que son muchas, pericán, heparán sulfato, la misma albúmina que está ahí, que va a tratar de darle estructura, versicán, todas esas proteínas son las que van a estar traspasando de el podocito hacia la membrana basal y después al endotelio. La siguiente. Y acá vemos otra estructura importante, el capilar glomerular. El endotelio, en otras palabras, miren, parece un colador, tiene muchos huecos, en sí es un colador, y esos huecos pues tienen ciertas estructuras, tienen cierto tamaño, que solo permiten pues el pasaje de algunas sustancias. Ya de acuerdo a la carga que se adhiera ahí, puede dejar pasar incluso albúmina, pero la cantidad de albúmina que pasa es mínima. Se dice que puede pasar 10 miligramos por litro de filtrado. Y si una persona es normal, tiene 180 litros de filtrado al día. Por lo tanto, de esos 180 litros, por 10, esa persona puede haber filtrado 1800 miligramos de albúmina, que como les digo, es por carga eléctrica, más no es porque se haya pasado albúmina directamente porque está lesionado esa fenestra. Entonces, de esos 1800, recordaremos que a nivel de orina de 24 horas, solo puedo tener menos de 30 miligramos de albúmina. Todo el resto, que no es mucha, serán los 1770, se han reabsorbido. Entonces, cuando yo encuentro más de 30 miligramos y encuentro de 30 a 300, que estoy en lo que se va a llamar el rango de microalbuminuria, es ya lesión de ese endotelio o de esa membrana
basal glomerular. Algo está ocurriendo. Y más de 300 ya es una macroalbuminuria, que ya va de la mano con una mayor proteinuria. Entonces, esas fenestras, de hecho, que se van a ver afectadas. Siguiente. Esas fenestras son muy importantes para el pasaje de agua, solutos y limitan el pasaje de proteínas. La disfunción de estas, pues por alteración de esto que se va a llamar el receptor 1 del factor de crecimiento del endotelio vascular, está alterado por ejemplo, hay alteración en la placenta que bloquea este receptor y al final voy a obtener proteinuria en la preeclampsia. El factor de crecimiento del endotelio vascular es el principal inductor de las fenestraciones. O sea, es como una broca que viene, el receptor se afecta, viene al endotelio y lo hace que se abran. Esa abertura de esa fenestra tiene cierto tamaño, tiene cierta conformación, pero cuando esto se ve afectado por ese receptor de crecimiento del endotelio vascular, pues ese fenestra crece más, se abre más grande, y al abrirse más grande, pues deja pasar más proteínas y ya hay alteración y ya hay enfermedad. La siguiente, entonces, ese podocito que dice ese endotelio es importante. Y ahora estudiémoslos al podocito. La siguiente. El podocito no es algo inerte. En ese diafragma de hendidura que hay entre pedicelo y pedicelo, hay una serie de proteínas. No es que estaba libre, venía la membrana y estaba libre. Le ocasiona un enmallado de proteínas. ¿Para qué? Para hacerle más difícil a que salga, ¿qué? Proteínas, a que salga más cualquier sustancia. Cualquiera que llegue ahí se puede quedar atrapada y ya no sigue pasando. Y ahí que tenemos en ese diafragma de hendiduras, proteínas, como ustedes las están viendo entrecruzadas, bajo un esqueleto de actina que está en el podocito. De ahí se van desprendiendo como que están ligadas las proteínas tipo FAC1, FAC2, las nefrinas, las rojitas, la nefrina, las NEF1, las NEF2, las de azul, y las verdes, las FAT1 y FAT2, que son ese enmallado de proteínas para hacerle más difícil el pasaje de albúmina. El agua pasa más libremente por su peso molecular, pero la albúmina y algunas otras sustancias de peso molecular mayor va a ser un tanto más difícil que pasen. Y es por eso que a veces un complejo no antígeno-anticuerpo que debería pasarse, digamos, e irse a la orina, se queda ahí atrapado, y eso va a ocasionar pues inflamación, lesión de la misma estructura. O sea, por un lado a veces es buena y por otro lado es mala porque va a ocasionar lesión. Entonces el diafragma de hendidura no es un sitio libre e inerte, es una serie de proteínas que están conformándolo Entonces ahí vemos una microscopía electrónica con su diafragma de hendidura. Y acá los nombres, las NEF1, las NEF2, las nefrinas, y el podocito está fijado hacia la membrana basal, como dijimos, con integrinas. Y esas integrinas, pues pasan la membrana basal, pasan al endotelio del capilar e incluso llegan a la luz del capilar glomerular. Y como he dicho, las integrinas es el mayor receptor de las lamininas. Acuérdense, la laminina estaba en la membrana basal glomerular. Entonces ahí también se adhiere, como que le da una estructura más íntima a esa armazón que está muy bien estructurada. Cuando esta armazón se empieza a desintegrar, a alterar, definitivamente ya hay enfermedad. Siguiente. Siguiente. Uy, nos hemos quedado. Siguiente. 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 Ahí estaban. ¿Ve? Ahí están las proteínas
marcadas, la NEF1, la NEF2, la FAF1, la FAF2, el esqueleto de actina que está en el pedicelo, las integrinas nuevamente, integrinas alfa 3 beta 1, la laminina y ahí la membrana basal glomerular. Siguiente. Un esquema más didáctico, ahí está la actina y las proteínas, la nefrina, la NEF1, NEF2, las FAC, todas haciendo una empalizada en el diafragma de hendidura, entre pedicelo y pedicelo del podocito. Entonces dice, constituye una última valla de la barrera de filtración, está formado por diversas y complejas proteínas que se relacionan unas con otras, finalmente todas están conectadas al esqueleto de actina. Todas las proteínas que hemos venido hablando, nefrina, NEF1, NEF2, FAC1, FAC2, podocinas, caderinas, las SOC2, SOC1, caterinas, todas esas proteínas que van a formar pues prácticamente estructura del pedicelo. Y la nefrina siguiente, y la nefrina que es importante en este diafragma de hendidura, dice no solo es estructural, sino también es una vía de señalización a través de fosforilación de algunas quinasas. Tiene cierto efecto antiapoptótico, modula el esqueleto de actina, niveles bajos de nefrina se han detectado en humanos con nefropatía diabética, por lo tanto habrá más proteinuria. La B7-1 es una proteína transmembrana presente en el podocito, su mayor expresión se relaciona con una mayor severidad en el lupus en el humano. Y así sucesivamente, alteración de todas estas, pues va a producir enfermedad. Siguiente. Agresión de todo esto, de todas las células renales, va a producir al final proteinuria. Y esa proteinuria, cuando pasa por el túbulo colector, contorneados, todo eso, desencadena, el túbulo va a tratar de reabsorberla, pero esa reabsorción de esas proteínas va a ocasionar que se despierte más factor de crecimiento transformante beta. Y al haber más factor de crecimiento transformante beta, va a haber más fibrosis. Y si hay más fibrosis, pues va a haber más agresión destructiva crónica de ese riñón en general. Siguiente. Si tengo mucha proteinuria por agresión tanto del podocito o de cualquiera de sus estructuras, finalmente voy a llegar a lo que es glomeruloesclerosis. Y la glomeruloesclerosis, que es la muerte del glomérulo, pues es sinónimo de lo que va a ser enfermedad renal en estadio terminal. Siguiente. Siempre, pues, toda la agresión de cualquier estructura del glomérulo, insulto del podocito, lesión de las proteínas estas, se va a afectar la motilidad, la firmeza con que estaba el podocito figado a las integrinas, y eso va a ocasionar proteinuria. Y proteinuria, ya hemos dicho, al final, daño renal. Ahí las integrinas están fijadas a la laminina, y la laminina llega hasta ya hemos dicho, hasta el endotelio, dando toda esta estructura, como ven, es una estructura firme, compacta. Cuando todo esto está bien, el paciente no tiene proteinuria medible, puede tener menos de 30, pero si todo esto se afecta, definitivamente la expresión va a ser proteinuria. Acá no estamos hablando de destrucción, solo afectación prácticamente del podocito. En otras palabras, es un síndrome nefrótico. ¿Y siguiente, por favor, qué podemos decir ya de algo del tratamiento? Siguiente. ¿Qué podemos decir del tratamiento? Ustedes saben, nosotros mucho usamos los IECAS y los ARAS. Y esos nosotros les llamamos nefroprotectores. ¿Y por qué son nefroprotectores? Porque definitivamente, miren, aparte de bajar la presión arterial sistémica, por su efecto vasodilatador, haciendo que disminuya angiotensina, y esta angiotensina 2
pues disminuye pues la presión sistémica. Entonces, miren, dice, tiene muchos efectos y son importantes. Disminuye la presión de filtración glomerular. Tiene acción de restaurar la expresión de la nefrina en la nefropatía diabética y humana. La nefrina como que ese esqueletito que está ahí se ve afectado y con los ARAS como que le da cierta estabilidad. En la nefropatía membranosa preserva la nefrina y disminuye el deterioro de la función renal. Se ha encontrado modelos de ratas espontáneamente proteinurias una alteración de la ZO1. Los IECAS reacomodan esta, disminuyendo la proteinuria. Y así sucesivamente tuvieron, en muchas glomerulonefritis, tuvieron efecto protector. Y aparte el último renglón que dice, disminuyen la producción de citoquinas proinflamatorias, bloquean la acción de radicales libres y disminuyen la matriz extracelular, reduciendo la fibrosis. O sea, miren lo maravilloso que son los IECAS y los ARAS. O sea, no solo bajan la presión sistémica, sino que tienden, y los cardiólogos y todos sabemos, incluso los gastroenterólogos para la cirrosis hepática, damos IECAS y ARAS, pero no a dosis, pues no quiero bajar presión sistémica. Y si no quiero bajar presión sistémica, doy dosis muy reducidas a veces. Un cuarto de tableta, media tableta, bueno, lo que pueda manejar siempre y cuando la presión no se vaya a inestabilizar. Entonces, va a disminuir la fibrosis de toda cualquier estructura que querramos que no se fibrose tanto. Entonces, los IECAS para nosotros son drogas maravillosas. Es por eso que cuando está disminuyendo la función glomerular o la tasa de filtración glomerular y ya podemos tener problemas con potasio, porque estos retienen potasio, tenemos que dar drogas para el tratamiento de la hipercalemia crónica, como es el cayexalate, el sulfonato de poliestireno sódico o de calcio, más un diurético de ácido, para que el potasio no me vaya a traer problemas consecuentemente. Siguiente. Entonces, ahora sí ya podemos entender mejor nuestro cuadro, ¿no es cierto? O sea, ya hemos visto el podocito, sus espacios, y ya prácticamente de lleno vamos a entrar, pues, la siguiente, a lo cómo es, miren, la siguiente, por favor, lo que les estaba diciendo, la glomerulonefritis, el síndrome de Busch-Pasteur, anticuerpos, antimembrana basal glomerular. Está en la membrana se encuentran prácticamente lo que van a denominar antígenos, y viene el anticuerpo, se mete a la membrana y de hecho que ocasiona pues lesión, inflamación y agresión de esta. O el antígeno está debajo del epitelio del podocito y viene el anticuerpo y se pega y ocasiona lesión. Siguiente. O ya viene, ya no es antígeno y viene a buscar el anticuerpo. Ya se viene todo, como en la glomerulonefritis postestreptocócica. Ya se viene el antígeno, anticuerpo juntos, se filtra y se queda retenido en cualquiera de los espacios, en el subendotelio, en la membrana basal o en el subepitelio. Y definitivamente, pues, va a ocasionar agresión. Eso es típico de las vasculitis, de la glomerulonefritis postestreptocócica. Y cuando queda eso, pues estas son las más agresivas, destruyen por unas enzimas llamadas perforinas, destruyen la membrana basal, destruyen al podocito y va a producirse pues hematuria y después ya eso ya no cicatriza, ese glomérulo probablemente vaya a la fibrosis y a la esclerosis y ese glomérulo lo hemos perdido. Lo que hacemos con el tratamiento es que los demás glomérulos no se vayan a perder también. Siguiente. ¿Y quiénes producen pues todas estas series de agresión? Pues muchos, el complemento, actividad del complemento, enzimas, radicales libres, citoquinas inflamatorias, prostaglandinas, todos, miren la serie de sustancias que van a agredir al riñón. Radicales libres, ácido hipoclórico,
peróxido de hidrógeno. Y la siguiente, ¿y quién produce todo eso? ¿Quién produce todos esos factores? Nuestras mismas células, nuestros polimorfonucleares, nuestros macrófagos, nuestras plaquetas, las células mesangiales, las células endoteliales. Cada célula puede producir, aparte de ser buenas en nuestra estructura, ellas mismas se pueden agredir. Entonces, como ven, nosotros mismos en ciertas ocasiones nos podemos hacer daño. Hablaremos de los cambios mínimos ya. Ahora vamos de lleno a la glomerulonefritis. Ya hemos dado casi una hora para entender lo que ocurre en el glomérulo y ahora rápido nomás con las patologías. Glomerulonefritis de cambios mínimos, que también llamada nefrosis lipoidea o enfermedad de Nils, es el responsable del 85 al 95% de síndrome nefrótico en niños. También puede producirse en adultos y también puede producirse en adolescentes. El sexo no tiene nada que ver en ninguno de los casos, es equitativo. Siguiente. Y como lo vemos a los niños con síndrome nefrótico, con edemas marcados, palpebral, de toda su economía están hinchaditos. Siguiente. ¿Y qué es el síndrome nefrótico? No es otra cosa más que es un grupo de enfermedades renales en la cual existen exudación, o sea, nefrosis, no hay inflamación, que es su característica predominante. Y lo típico va a ser, pues, la proteinuria, el edema, la hipoalbuminemia y la dislipidemia. Siguiente. ¿Cómo podemos determinar en base a la proteinuria? Ya hemos dicho, en adultos lo normal de proteinuria es 150 miligramos en 24 horas. En los niños la medimos por metro cuadrado y por hora, menos de 4 miligramos por metro cuadrado por hora, y hay una relación proteína-creatinina que debe ser menos de 0.2. Y hay una proteinuria significativa, que sería la del síndrome nefrítico, de 300 a 3.5 gramos por día. En los niños de 4 a 40 miligramos por metro cuadrado por hora, y la relación proteína-creatinina de 0.2 hasta 2.5. Y la nefrótica plena, más de 3.5 gramos, que ya lo dijimos desde un inicio, por día, y más de 40 miligramos por metro cuadrado y por hora. Y la relación proteína-creatinina más de 2.5. Y en esa riñonera, lo típico que se ve es una orina con proteinuria. ¿Y qué es lo típico? Cuando un paciente nos dice, doctor, estoy orinando con mucha espuma. Entonces, cuando uno orina con mucha espuma, a sospechar que ese paciente puede tener ya proteinuria. Siguiente, por favor. Entonces, el síndrome nefrótico en el niño, pues hay que estudiarlo. Son muy fáciles de tratar. A veces ahí viene a ver lo que es la respuesta al corticoide, córtico sensible, córtico resistente. Puede tener recaídas frecuentes, puede haber remisión, y eso nos va a estabilizar el pronóstico. Mayormente cambios mínimos, es córtico sensible y fácil de tratamiento. Siguiente. Puede ser primaria, que no obedece a ninguna causa, o puede ser secundaria también. Lo que ya hemos venido diciendo desde el inicio, no necesariamente es que solo el riñón se agrede. Puede ser secundaria a drogas, a una fiebre donde hayamos usado un antiinflamatorio, donde hayamos usado un antibiótico, nos empieza a hacer edema. De por sí ya tenemos una lesión de cambios mínimos. O infecciones, secundaria a mononucleosis, HIV, o a las mismas inmunizaciones. O también en tumores, es típico el linfoma de Hodgkin, o algunas leucemias, linfomas, de enfermedades linfoproliferativas. Siguiente. El cuadro clínico es un síndrome nefrótico sin hematuria, rara es hematuria,
alguna vez puede tener un escaso porcentaje de hematuria, ya hemos dicho que no son excluyentes, pero es muy, muy raro. Es netamente síndrome nefrótico puro. Siguiente, en la microscopía óptica, es prácticamente no se ve nada. Ustedes ven, eso es un glomérulo totalmente normal. Núcleos pocos, las membranas intactas, bien redonditas, los túbulos totalmente normales. En la microscopía por inmunofluorescencia no hay depósitos de nada, no hay inmunoglobulinas ni complemento. En la lesión está lo que hemos venido diciendo, hay la siguiente, hay disrupción, hay fusión de los podocitos. El podocito se ha vuelto anormal, ya no tiene la misma estructura. Entonces, nada más que eso, hay fusión de podocitos, no estarán pegados bien a su membrana basal y eso va a ocasionar proteinuria. Siguiente, la proteinuria es netamente selectiva, quiere decir que si yo hago una electróforesis proteica, casi voy a encontrar un 100% de albúmina. ¿Y por qué? Porque el túbuli está totalmente intacto. Las albúminas, como son grandes y se ha filtrado bastante, pues pasan mucho. Y las globulinas, como son pequeñas y no se han filtrado muchas, pues todas se reabsorben porque no hay daño tubular. El complemento es normal, no justifica hacer una biopsia por epidemiología y aparte es traumar a un niño, a no ser que ya sea un cuadro, un chico más joven o un adulto. Ahí sí le podemos hacer biopsia, pero a un niño por epidemiología y simplemente por no traumarlo tampoco no justifica hacer una biopsia renal. Siguiente, el tratamiento es con prednisona, ya hemos venido hablando, puede ser en pulsos de metilprednisolona de 15 miligramos por kilo por día, por 3 días, con un mantenimiento de prednisona, y eso se da más o menos por 3 meses, siempre por 3 meses. O prednisona a razón de 60 miligramos por metro cuadrado por día, por 6 semanas, que sería un mes y medio, y después bajamos la dosis a 40 miligramos un día sí, un día no, por otras 6 semanas. Total, 3 meses de tratamiento. Algunos responden, la gran parte responde y otros no. Algunos se hacen dependientes de esteroides, otros recaen frecuentemente. Con pulsos, les aseguro que no van a tener problemas. La prednisona a alta dosis, como es ella, 60 miligramos es alta, pero no es tan alta como el pulso. Lo bueno del pulso es que solo damos 3 días en altísima dosis y después bajamos la dosis. La prednisona 60 miligramos y 40 es dosis alta y todos los niños van a tener síndrome de Cushing mientras estén usando el corticoide. Dice, hay un 10% que no responde, pero de esos el 8% responde a terapias alternativas y 2 son refractarios. Definitivamente el tratamiento es corticoides y si no, le agregamos un citostático. Puede ser ciclofosfamida o clorambucil a las dosis de 0.15 el clorambucil por kilo por día por unos 2 o 3 meses, siempre asociados a su prednisona. Y la ciclofosfamida puede ser en vía oral o también en pulsos, ya depende de la experiencia de cada persona. Si es vía oral, 2 miligramos por kilo por día. Hay unos que responden a esto y otros no, como estamos viendo. Si no responden a la ciclofosfamida, podemos asociar además ciclosporina, que es otro inhibidor de calcineurina, como saben, y que va a ir bien en el tratamiento. Siguiente, por favor. Siguiente. Ay, Dios. Siguiente. Ahí estamos. Entonces, si no responde a ciclofosfamida, podemos dar ciclosporina a 6 miligramos por kilo por día. Entonces, cambios mínimos típico de los niños, no necesitan biopsia, es síndrome nefrótico puro, con proteinuria casi exclusiva en albúmina y muy, muy sensibles a esteroides. ¿Hacen enfermedad renal, digamos, disfunción renal? No, casi nadie hace disfunción renal aguda, o sea, no necesita nadie hacer diálisis. Siguiente.
Glomerulosclerosis focal y segmentaria. Dice que es responsable del síndrome nefrótico en niños del 20%, de un 15% en los niños y un 20% del adulto. También esta puede ser idiopática o puede ser secundaria. Secundaria que a reflujo vesicureteral, cuando hay litiasis, va a ocasionar lesión de ese riñón. Secundaria a HIV, a obesidad, a heroína, a un riñón remanente. Quizás una curiosidad, dice reflujo vésico-ureteral, que es lo mismo que el uréter se tape por una piedra. Si ese uréter se tapa con una piedra y le da cólico y la persona ya no le hace caso, es pues fuerte al dolor, pasa el dolor y se queda contenta. Cuando nosotros tenemos una litiasis renal, tenemos que decir, ¿ese dolor ha pasado ya? ¿O es que salió la piedra o es que ese riñón ya no funciona? Y eso lo definimos con una nueva ecografía. La nueva ecografía nos va a decir, ese riñón hoy está hidronefrótico. Quiere decir que no ha salido la piedra y no funciona. A la larga le va a dar glomerulosclerosis focal y segmentaria. Si es que yo no saco esa piedra o no saco en el peor de los casos el riñón, el otro riñón se va a agredir. Entonces, si un riñón así que se destruye por una piedra, debo sacar el riñón, porque si no, el riñón contrario se va a lesionar. No es que se quede nomás y no pasó nada. Se va a lesionar y voy a tener una glomerulosclerosis focal y segmentaria en el otro riñón y al final los dos riñones los voy a tener muertos simple por no haber optado y trabajado bien. Siguiente. La glomerulosclerosis focal y segmentaria, ¿por qué se llama así? Porque no todos los glomérulos están agredidos. Cierto número de glomérulos, por eso está en focus. Y todavía en el glomérulo agredido empieza a agredirse por segmentos, o sea, va aumentando. Y al final lo pierdo al glomérulo. Ojo, entonces, en ciertos sitios están lesionados los glomérulos y el glomérulo que se agrede va de poquito en poquito a lesionarse. Por eso se llama segmentario. Inicialmente son los que están pegados a la médula y después puede haber fibrosis de todo el riñón. Siguiente. Hay cambios en la glomerulosclerosis focal y segmentaria, pues va a haber mucha agresión a veces en el intersticio y en el mismo glomérulo. Como ustedes ven en el glomérulo de abajo, en la parte que está, digamos, a su derecha, hay mucha fibrosis y allá esclerosis. Y que poco a poco ese glomérulo va a irse destruyendo y a la larga todo el segmento va bloqueando y a la larga tengo todo el glomérulo totalmente esclerosado. Por eso es segmentaria, va de segmentos y va aumentando. La siguiente. Y como vemos ahí como un penacho del inicio que está pegada a la cápsula de Bowman, ahí está agredido, poca estructura ya simple, pocos capilares, hay mucha fibrosis en ese glomérulo. Siguiente. En la microscopía por inmunofluorescencia, pues, ¿qué vamos a ver? Hay inmunoglobulina M y complemento a veces en las áreas de esclerosis, y en el sitio que está normal, que aparenta normal, hay fusión de podocitos. O sea, ya no es tan normal, es muy agredido. Hay destrucción, fibrosis y lesiones tipo a cambios mínimos que va a dar la proteinuria. Siguiente. Se presenta como síndrome nefrótico, algunos pueden tener hipertensión arterial, pueden tener hematuria y disfunción renal aguda. Ya van viendo, es más agresivo. La proteinuria acá es no selectiva porque ya hay daño tubular y puede haber, cuando hay daño tubular, siempre hablemos de estas cosas. Hay glucosuria, aminoaciduria y fosfaturia. Y la orina no se va a concentrar. Esas son pruebas de función tubular. Pregunta de examen. Siguiente. Sin tratamiento evolucionan a enfermedad renal crónica
en pocos años, de 5 a 10 años, pocos, no, casi ni uno tiene remisión espontánea, y siempre hay que fijarse en qué momento y con qué factores me estoy encontrando al momento del diagnóstico. Son factores de muy mal pronóstico de esta glomerulosclerosis cuando tengo una proteinuria muy nefrótica, más de 10 gramos, cuando la creatinina ya está un poco elevada, al hacer la biopsia ya hay muchos glomérulos con glomerulosclerosis y con marcado compromiso del tubo intersticio. Eso es fibrosis. Entonces, cuando hay todo eso, pues la agresión es muy fuerte. El tratamiento, pues ya con tanta agresión, algunos dicen, ¿para qué dar? Pero algunos dicen, algo haremos. Con tanta proteinuria se va a lesionar más rápido el riñón, haremos algo. Algunos dan tratamiento con prednisona, que es lo mismo 60 miligramos por metro cuadrado, o de 0,5 a 2 miligramos por kilo día. Otros por 6 meses, ya un poco más. Y los pulsos de metilprednisolona que nunca debemos de dejar de lado, que son maravillosos. Al igual que los pulsos de ciclofosfamida. También nos va a ayudar la ciclosporina y en algunos pacientes podemos hacer plasmaféresis de acuerdo a lo que estemos. Capaces, esto es una glomerulosclerosis focal y segmentaria secundaria o un mieloma múltiple, a una vasculitis donde hay mucha agresión o a un trasplante, mucha agresión antígeno-anticuerpo, la plasmaféresis me puede ayudar. Y si no hay mejoría con todo esto, quizás el rituximab, un anti-CD20, también puede disminuir la actividad de los linfocitos y por lo tanto disminuir la fibrosis a la larga. La siguiente, glomerulonefritis membranosa, también conocida como extramembranosa, responsable del 15 a 25% de síndrome nefrótico en el adulto. Siempre va a haber una causa secundaria, 30% hay una causa secundaria, 80% son mayores de 30 años. Y en mayores de 60 años que tengan glomerulonefritis, se ha encontrado que el 20% de esas glomerulonefritis membranosas tienen un cáncer. Imagínense. La siguiente, entonces, membranosa y adulto, busquemos cánceres por ahí. También puede ser de origen autoinmune, ya dijimos, en el lupus eritematoso sistémico, en la artritis reumatoide, en el síndrome de Sjögren, dermatomiositis, neoplasias de diferentes órganos, pulmón, colon, infecciones crónicas, hepatitis B, sífilis, malaria, uso de medicamentos, sales de oro, mercurio, nos pueden producir glomerulonefritis membranosa. Siguiente. ¿Y qué vamos a ver en la microscopía óptica? Vamos a ver un engrosamiento de la pared del capilar glomerular con depósitos subepiteliales debajo del podocito y que van con unas proyecciones iniciales, lo que va a llamar los espiques, y que es el nuevo material que se está acumulando ahí. En enfermedades muy avanzadas, ahorita vamos a ver, se va a ver una membrana doble, casi como una neomembrana, que le va a dar una estructura más rígida y más gruesa. Las crescénticas, o sea, la glomerulonefritis rápidamente progresiva es bastante rara en esto. Miren, siguiente. Entonces, miren cómo se pinta la membrana basal glomerular, totalmente gruesa, probablemente esté debajo del podocito, todo está debajo del podocito, en el subepitelio, con los espiques que está. Cuando ya se ha acumulado tanto, ya desaparecen los espiques y vamos a ver ahorita que hay estadios. Siguiente, miren, siguiente, como ahí está la neomembrana bastante gruesa. En la microscopía por inmunofluorescencia, definitivamente hay muchos depósitos granulares de complemento y de inmunoglobulinas, mayoritariamente la M, en esa estructura debajo del subepitelio. Siguiente. Y ahí vemos los estadios. Es fácil de ir reconociendo. Van en los espiques, se ven la 1, 2, 3, y en la 4, pues ya es una membrana totalmente sin proyecciones, una membrana súper gruesa, donde pues está muy engrosada
y la membrana basal glomerular, la normal, está embebida en toda esa agresión que ha venido del subepitelio. Siguiente. El cuadro clínico es un síndrome nefrótico con una proteinuria asintomática. Pueden tener un escaso porcentaje, hasta un 25% de hematuria, hipertensión arterial, raras veces hay disfunción renal, pero estas siempre van a presentarse pues en la medida que el riñón ya va envejeciendo. El síndrome nefrótico es muy severo, la proteinuria es no selectiva y el complemento, pese a que hay acúmulo de este en esa membrana, el complemento es normal. No hay consumo de complemento. El tratamiento es 30% pueden remitir espontáneamente, algunos recuperan función renal a los 20 años, hasta los 20 años, la remisión es parcial. Hay el escaso porcentaje, no es tan agresiva, pero hay escaso porcentaje que tenemos que dar tratamiento. El tratamiento es aparte de la dieta, los inhibidores de enzima convertidora, el tratamiento de la hiperlipemia, la prevención de la trombosis, es vital. Porque siempre que haya proteinuria masiva y con una hipoalbuminemia menos de 2 gramos, todos los factores anticoagulantes de una persona se han perdido. Por lo tanto, esta paciente puede hacer con menos de 2 gramos de albúmina, pueden hacer trombosis. Trombosis de miembros inferiores y lo que llevaría a la larga a un tromboembolismo pulmonar. Siguiente, el tratamiento, pues corticoides solos no tienen efecto. Siempre debemos asociarlos con ciclofosfamida o clorambucil. Si esto no mejora, a eso le llaman el criterio de Ponticelli, si esto no mejora, usamos ciclosporina. Siguiente, glomerulonefritis membrano proliferativa, también llamada mesangio capilar. Puede ser primaria o secundaria. Primaria, pues si no hay causa secundaria, y esta puede ser hepatitis B, C, endocarditis, abscesos, malarias, enfermedades, micoplasma, un montón de enfermedades. Siguiente. Hay dos tipos en la histología. La tipo 1, que no es otra cosa que más que un compromiso del mesangio, tanto en células y matriz. Y además engrosamiento del capilar glomerular por depósitos subendoteliales e imagen de doble contorno en la pared del capilar glomerular. Ojo, la imagen de doble contorno en la membranosa era a expensas del subepitelio. Esta no, es a expensas del subendotelio. Y además llega a compromiso mesangial. Siguiente. Entonces, si el compromiso es subendotelio y mesangio. Siguiente, el mesangio está comprometido. Ahí vean el mesangio, que es la zona entre capilar y capilar. Siguiente. Todo eso, mayor agresión, tanto de color, que hay fibrosis entre capilar y capilar. Los capilares son los anillitos. Entre capilar y capilar, ese es el mesangio. Se ve que está comprometido. Y una membrana gruesa que es a expensas del subendotelio. En esta tipo 1 siguiente, hay en la inmunofluorescencia, hay depósitos de IgG, complemento, C3, tanto en mesangio como en el subendotelio. Tienen sus patrones propios, un patrón granular y un patrón de semilíneas, típico prácticamente de cómo es que se están conformando estas proteínas, esta IgG y este complemento. Siguiente. En la microscopía electrónica, siguiente, pues hay depósitos mesangiales que están debajo del subendotelio, ya hemos visto aparente la neomembrana, y que llegan pues a generar una membrana de doble contorno. Siguiente. Y la tipo 2, que es más rara y más agresiva, una menos, ahí está. Se le conoce la tipo 2 como enfermedad de depósitos densos. ¿Y la lesión dónde va a estar? Va a estar en la pared
del capilar glomerular, más engrosamiento de la membrana basal glomerular. O sea, esta solo está en la membrana basal y en el capilar glomerular, no llega al mesangio. También hay engrosamiento de las membranas basales de los túbulos y de la cápsula de Bowman. En la microscopía por inmunofluorescencia, el complemento C3, un patrón lineal y de doble contorno en la membrana basal glomerular, y a veces puede llegar a nodular en el mesangio, pero es muy, muy rara que llegue. Entonces, acá está la membrana basal, la tipo 2, es la membrana basal más el subendotelio. Siguiente. Siguiente. En la inmunofluorescencia, el complemento C3. Siguiente. El cuadro clínico se presenta de 7 a los 30 años. Es prácticamente la época productiva. Es igual en ambos sexos. Es más frecuente la tipo 1, un 75%. Y que puede ser, dice, precedida de un cuadro respiratorio. Entonces, si ya va a ser precedida de un cuadro respiratorio y tiene síndrome nefrítico, ya vamos a ver que puede ser una glomerulonefritis postestreptocócica. Lo único que me va a dar de diferencia es el tiempo. Si el complemento disminuye en menos de 2 meses, o sea, llega a lo normal hasta 2 meses, disminuido y de allá es normal, es postestreptocócica, pero si el complemento sigue más de 2 meses, es membrano proliferativa. Siguiente. La tipo 2 es más rara, 5%. En ambos tipos, como dice, hay hipocomplementenia, ¿ves? C3 y C4. Si persiste la hipocomplementenia en una glomerulonefritis postestreptocócica por más de 6 semanas, sospechar en glomerulonefritis membrano proliferativa. ¿Por qué? Porque ambos tienen casi la misma clínica. Hay siempre factores de mal pronóstico, glomérulos esclerosados, rápidamente progresivas, atrofia tubular, fibrosis intersticial, hipertensión, compromiso de la función renal al momento de la biopsia, nos va a dar un mal pronóstico. La proteinuria es no nefrótica, porque es nefrítica. Función renal hay que observarlos. Los niños con síndrome nefrótico se puede usar corticoide a altas dosis, días alternos, por un tiempo de 6 a 12 meses. Si no hay respuesta, suspender. Igual, evitar la agregación plaquetaria con aspirina, dipiridamol, y si tampoco hay respuesta, es mejor suspenderlos. Siguiente, glomerulonefritis por IgA, también llamada glomerulonefritis de Bergier. Es frecuente, varía de zona en zona, no es igual en casi todo el mundo. Siempre dice que puede llegar de 20 a 40% en las glomerulopatías en Europa y Asia. En Estados Unidos es menor y en África es muy rara. Puede ser primaria o secundaria. Primaria si es que no hay lesiones y secundaria puede ser cirrosis, dermatitis herpética, espondilitis anquilosante, enfermedades autoinmunes o enfermedad celíaca. Siguiente. En la microscopía óptica, siguiente por favor, hay expansión mesangial. Ojo, entonces el mesangio está tanto afectada por células y matriz, afecta a todos los glomérulos. La severidad del compromiso intersticial se correlaciona con la severidad del cuadro. Las crecénticas se ven en casos severos. Entonces, lo típico de la IgA es síndrome nefrítico. Hay compromiso mesangial, como ustedes están viendo. Ya hemos dicho, el mesangio es el espacio entre capilar y capilar. Se ve eso muy morado. Lo más morado, ese es el mesangio. Está, pues, por más células y por más hay matriz en esto. Siguiente. Ahí prácticamente en negro todo el espacio mesangial bastante comprometido. Siguiente. ¿Qué vamos a encontrar en la inmunofluorescencia? Lo típico, depósitos de inmunoglobulina A en el mesangio. Más escasamente puede haber IgG, IgM y complemento, pero que más llama la atención es el depósito de IgA. En la microscopía por inmunofluorescencia, como les he dicho, se ha reportado también, aparte
La siguiente está bien. Se ha reportado que IgA está depositada en los vasos de piel, sin compromiso mayormente cutáneo, o sea, no se expresa mayor cosa. No hay equimosis, no hay petequias. Y eso, ¿en quién vemos? En la púrpura de Jenosch-Scheulen. En la microscopía electrónica va a haber depósitos electrodensos en mesangio y a veces pueden extenderse hacia el espacio subendotelial. O sea, subendotelio y mesangio, glomerulonefritis por IgA. Siguiente. Entonces, el mesangio y el subendotelio es lo que van a estar agredidos. Y en estadios, digamos, algo terminales o de tiempo, esas son el glomérulo de los 3 glomérulos, el que está más alto, hacia la derecha, como ustedes ven, ya se está esclerosando, ya hay más de casi la mitad de esclerosado. Entonces, eso es la media luna que se llama, o lo típico de glomerulonefritis rápidamente progresivas. Empieza como una partecita, como una luna, y que va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y al final se convierte en luna llena. Cuando está en luna llena, el glomérulo está totalmente esclerosado. Por eso se llama media lunas, va aumentando. Es la lesión típica de las glomerulonefritis rápidamente progresivas. Siguiente. Siguiente. Bueno, la inmunofluorescencia. Siguiente. El tratamiento, el cuadro clínico, pues es común un síndrome nefrítico, hay IgA que se encuentra aumentada, el complemento es normal. Puede haber como componente del nefrítico hematuria que puede ser sintomática o puede ser incluso hematuria macroscópica recurrente, periodos de hematuria, que hay que buscarle, tratar de hacer biopsia y llegar al diagnóstico. Siguiente. El tratamiento, siempre hay que ver factores de mal pronóstico para ver si doy o no doy tratamiento. Si está muy hipertenso, si la proteinuria es más de 2 gramos, si hay insuficiencia renal al momento de la biopsia, si hay esclerosis glomerular, fibrosis, debemos dar tratamiento. Si no, el curso puede ser benigno, no es muy necesario este. ¿Y con qué tratamos? Como dice, el tratamiento es controversial. Siguiente. El tratamiento es controversial, no hay muchos estudios controlados, pacientes con proteinuria mayor de 3 gramos y función renal normal, solo corticoides. La IgA es muy sensible a corticoides. No es útil la combinación con ciclofosfamida ni anticoagulantes. Entonces, si es IgA, corticoides, su dieta, su omega 3. Jamás dejen de dar omega 3, que es un antiinflamatorio natural. Siguiente. La glomerulonefritis rápidamente progresiva es la más lesiva, con la mayor agresión. Hay pérdida rápida de la función renal. Hay 3 tipos. Primaria, tipo 1, donde vamos a encontrar anticuerpos antimembrana basal glomerular. La tipo 2, depósitos de complejos inmunes. Y la tipo 3, sin depósitos, pero son ANCA positivos. También puede ser secundaria a enfermedades autoinmunes, vasculitis, lupus, síndrome de Wood-Pasteur, crioglobulinemias. Siguiente, la presencia de las medias lunas, que decimos como prácticamente es una luna en crecimiento y que al final llega a ser una luna llena. ¿Y qué está compuesto? La crescéntica, son pues células epiteliales, son linfocitos, polimorfonucleares, monocitos, eritrocitos, y al finalmente vamos a encontrar un glomérulo totalmente esclerosado. Se llama glomerulonefritis con rápidamente progresiva cuando encontramos más del 60% de los glomérulos comprometidos. O sea, de una biopsia que encuentre 20 glomérulos, o 10, mejor 10 glomérulos, de los cuales son 6 que ya están comprometidos con semilunas, es una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Siguiente. Lo bueno es que es muy rara, solo representa el 2% de todas las glomerulopatías, es más frecuente en hombres, y en la tercera y sexta década de la vida siempre va precedida de manifestaciones generales, como que fue una enfermedad autoinmune.
Se manifiesta como síndrome nefrítico e insuficiencia renal. Si es secundaria, puede haber otras alteraciones pues, propias de la enfermedad. Siguiente. El tratamiento debe ser lo más agresivo y rápidamente posible. Podemos dar corticoides, plasmaféresis, citostáticos, incluso aparte de la plasmaféresis, podemos usar rituximab, todos en un mismo tiempo. O sea, no esperar más. Metilprednisolona, ciclofosfamida mañana, pasado mañana rituximab, la lesión va a seguir, puedo hacer plasmaféresis, y si ya hice todo ello, lo único que me queda es esperar a que el tratamiento haga efecto. Puedo dar tratamiento a cada 15, cada 30 días, repetirlo en un periodo, como dice, de 6 a 12 meses. Si no hay recuperación de esto, pues el paciente lo vamos a perder desde el punto de vista renal. Entonces, como ustedes han visto, hemos corrido. Espero que hayan pues entendido algo. Es fácil, pero a la vez es difícil, pero al final el diagnóstico es la biopsia y casi todos terminan en tratamiento con corticoides, citostático, plasmaféresis o rituximab. Siempre y cuando tenemos que inicialmente desfocalizar a mi paciente, evitar que tenga un foco de infección, porque si tiene un foco de infección, lo va a matar la infección por el tratamiento que le voy a dar. Muchachos, gracias por escucharme. ¿Hay alguna pregunta? Si no hay preguntas, bueno, mañana espero tratar de arreglar la computadora ahora. Si no, yo creo que será el mismo método para mañana de lo que va a llamarse glomerulonefritis secundarias, que son las características propias de la enfermedad y a cuál glomerulonefritis va a producir. Ya hemos dicho que un mieloma puede producir una glomerulonefritis membranosa, pero ¿qué caracteriza el mieloma múltiple? Eso es lo que vamos a tratar de ver. Igual las vasculitis. Las vasculitis pueden producir rápidamente progresiva. ¿Qué caracteriza una que otra vasculitis? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Preguntas? Muchachos, ¿no hay preguntas? No, no pregunta, doctor. Bueno, revisen bien sus diapositivas y revisen